En esta clase hablaremos de las condicionales y su importancia en cualquier lenguaje de programación. Para hablar de las condicionales, tenemos que comprender qué son los condicionales y cómo actúan ellos en Java. Aprenderemos a utilizar las declaraciones if y else para controlar el flujo de nuestra aplicación. Dominaremos las declaraciones y switch, que son básicamente elecciones que podremos tomar dependiendo del valor de una variable. Para poder hablar de las condicionales tenemos que tener en cuenta que son las estructuras de control. La estructura de control es una palabra que se refiere hacia aquellas funciones que nos permiten escoger el flujo de nuestra aplicación, es decir, por qué camino podemos nosotros establecer ese flujo. Eso dependerá siempre de una comparación o una pregunta lógica. Después veremos más adelante qué es una pregunta lógica y cómo se establece y su importancia al momento de hablar de todos estos temas de estructura de control. En JavaScript tenemos varias estructuras de control. Una de ellas es el if, que es el condicional para tomar en cuenta acciones por verdadero o falso. El else, que es parte también, digamos que del if, y nos permite tomar acciones si la pregunta lógica aplicada al if es negativa. Luego haremos más pruebas para que nos quede claro el concepto. Y tenemos por último el switch. El switch nos permite a nosotros establecer ciertos parámetros o ciertas acciones dependiendo del valor de una variable. Lo veremos también en conjunto más adelante con las anteriores estructuras de control. Hablemos un poco del if. La estructura de control if es una estructura que nos permite enmarcar un camino dependiendo si la pregunta lógica es falsa o es positiva. A continuación estamos viendo el inicio de un flujo, cualquiera, de color naranja. Vemos el inicio. Por ejemplo, tenemos en el romboide significa decisión dentro de lo que es una estructura de control, precisamente para el if. Tendrá dos salidas. Un camino, un proceso que hará si ese camino es el escogido, u otro proceso que se hará si otro camino es elegido. Para el if, estos procesos se dan por si la pregunta lógica es positiva o es negativa. El if está constituido de la siguiente manera. En JavaScript, la palabra reservada if demarca el inicio de la función o de la condicional, una paréntesis y una pregunta lógica. Una pregunta lógica es la respuesta a una comparación o un operador de comparación lógico como el que vimos en las clases anteriores. Para esto podemos utilizar y, mayor que, menor que, igual, diferente, or o cualquier pregunta lógica que podamos utilizar, cuyo resultado sea un booleano, true o un false. Luego de cerrar la paréntesis, luego de haber establecido nuestra pregunta lógica, abrimos llave y escribimos el proceso o la lógica de la acción. Veamos esto en código. Para esto vamos hacia nuestro Visual Studio Code para poder establecer un ejercicio que nos permita enmarcar esta lógica. Crearemos un nuevo archivo dentro de nuestro proyecto que se llamará condicionales 1 o 01 condicionales. No olvidemos siempre tener la extensión JS. Perfecto. Para estos condicionales vamos a establecer dos variables, la que queramos. Por ejemplo, vamos a establecer la variable número 1, que será, por ejemplo, 3, y la variable número 2, que tendrá como valor 6. Para establecer un if, tenemos que recordar la estructura. Tenemos la palabra reservada if seguido de unas paréntesis. Así que vamos con eso. If. Y acá vamos a poner lo que son las llaves.
En este espacio vamos a colocar una pregunta lógica que estará enmarcada por una comparación, diferencia o un operador lógico o booleano. Esto lo vimos en la clase de variables y de preguntas lógicas que vimos en la clase anterior. En este caso yo quiero saber si el número 1 es mayor que el número 2. La pregunta lógica es si el número 1 es mayor que el número 2. En este caso, el resultado de esta operación, si vamos a nuestro Node.js, ¿sí? Podemos ejecutar Node.js desde nuestra terminal escribiendo la palabra Node. Si tenemos Node.js instalado en nuestra computadora, podemos hacer una prueba acá. Le puedo decir lo siguiente, le puedo decir 1 es mayor que 2, que 3, pues fíjense que el resultado es falso. También podemos decir que si 1 es diferente, ¿sí? Es diferente de 2. Efectivamente, 1 es diferente que 2. Si 1 es igual a 1. También podemos establecer cualquier pregunta lógica utilizando nuestros operadores para establecer lo que sería el flujo de la aplicación. Entonces, si el número 1 es mayor que el número 2, yo voy a colocar acá, vamos a poner acá un console log que diga lo siguiente. El número 1, ¿sí? Acá usamos nuestra backticks y decimos que el número 1 es mayor, es mayor que el número 2. Y aquí podemos complementar el número 1 y aquí le ponemos el valor de la variable, número 1, 1, y acá el número 2. Es mayor que el número 2, que va a ser igual a este señor. Para eso usamos los pesos, las llaves y colocamos el valor. Perfecto. Si ejecutamos este código, vamos a terminar este código. Vamos a salirnos de Node.js con control D. Hacemos un clear para borrar la terminal y ejecutamos este archivo. Lo podemos hacer dándole clic derecho a la pestaña y dándole donde dice copy relative path. Decimos Node.js o Node y pegamos ese relative path. Perfecto. Como se dan cuenta, no tuvimos respuesta de parte de la terminal. Y esto pasa, ¿por qué? Porque el número 1 no es mayor que el número 2. Por lo tanto, él ignora esta línea de código. Esta estructura de control dice, no voy a pasar por acá, porque el número 1 no es mayor que el número 2. Por lo tanto, esta pregunta lógica queda falsa, por lo que me saltaré este código o este proceso que está dentro del if no se cumplirá. Pero si fuera el caso contrario, por ejemplo, ahora el número 1 es mayor que el número 6, ahora vamos a ver qué pasa. Efectivamente, tengo la respuesta de mi consola. Esa es una estructura de control bastante sencilla. Adelante vamos a ver, gracias a este bloque que tenemos acá, cómo podemos utilizar otro tipo de declaración de variable. Pero lo veremos dentro de un rato más. ¿Qué pasa si quiero tener una acción solo en el caso que el número 1 sea mayor que el número 2? Para eso tenemos la opción else o la estructura else. El else va seguido de un if y en él queremos enmarcar la acción o el flujo en caso que la condición o la pregunta lógica del if sea negativa. Es decir, esta parte que está acá es si este resultado es cierto, pero si es falso vamos a ejecutar esta parte de acá. Vamos a enmarcar esto como lo contrario, ¿no? Vamos a poner aquí que si en caso de lo contrario, vamos a decirle que el número 2 es mayor que el número 1. Si ejecutamos nuevamente, vemos que en este caso, vamos a volver al ejemplo anterior donde este era 3 y ejecutamos, vemos que ahora tenemos una acción diferente, él se está yendo por acá, para ver qué pasa si en caso de que esta condicional
se acierta, pues va a ser este flujo. Si esta condicional está mal, pues vamos a hacer el flujo del else. Aprovechemos que estamos en esta parte del curso para hacer algo que se llama debugging. Con el debugging podemos observar el flujo de una aplicación. Para esto es preciso colocar este puntito rojo que vemos cuando vamos a la parte izquierda de nuestro editor de texto. En este caso, Visual Studio. Es una herramienta bastante utilizada y nos va a permitir ver el flujo. No solamente basta con poner el puntito rojo. Vámonos a la terminal y vamos a escoger otra de nuestras terminales, valga la redundancia. Vamos a utilizar esta que dice JavaScript Debug Terminal. Una vez estando en el JavaScript Debug Terminal, vamos a volver a ejecutar nuestro archivo copypath, relative path, y decimos node pegando la condicional. Perfecto. Vemos que el Visual Studio nos abre una parte que está aquí en debug, donde nos va a dar información importante. Una parte se dice que se llama variable, otra que se llama watch, code stack, load script, breakpoints, que esta nos va a decir en qué momento pusimos nuestros puntitos rojos de freno, y otros más que veremos más adelante en el curso. Por ahora solamente nos interesa dos cosas. Primero, veamos las variables y veamos esta que se dice watch, que nos permite escoger o estar vigilando algunos de los valores que van cambiando con el tiempo. Vámonos al local. Fíjense que tengo varias variables que vamos teniendo en el tiempo. Por ejemplo, fíjense que están declaradas las variables número 1 y número 2. Sin embargo, tienen el valor de undefined. ¿Por qué? Porque el código solamente va por aquí, está detenido en este punto. Todavía a la variable número 1 no se le ha asignado el valor de 3. Vamos a darle que continúe hasta la línea número 2. Para eso vamos a darle acá donde dice state into. De hecho, podemos hacer state out y state into, que significan entrar o salir. Pero estos son para funciones o bloques que vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a decirle simplemente state over. Perfecto. Fíjense que cambió de la línea 1 a la línea 2. Como la línea 1 se ejecutó, el número 1 ahora tiene un 3. Vemos que el número 2 aún no tiene un número asignado, pero al pasar ya tenemos que el número 2 es 6. Tenemos nuestros dos números, nuestras dos variables cargadas. En estos momentos tenemos que se va a ejecutar este código acá. Tenemos dos puntos donde puede entrar. Puede entrar a la línea 5 o puede entrar a la línea 6. Dependiendo del resultado de esta variable, yo voy a poder entrar aquí o acá. Veamos qué pasa. Si yo le doy acá state over, ven que como el número 1 es menor que el número 2, entonces no ejecuta esta línea, sino que ejecuta la línea número 7. Esto es una técnica muy buena porque nos permite ver en todo momento el valor de la variable. Si dejo el mouse sobre el número 1, tengo un 3. Y si tengo el mouse sobre el número 2, tengo un 6. Y vemos el flujo completo. Nuestra estructura de control está siendo aprobada y debugada. Vamos a terminar con el debug y vamos hasta la última línea y vemos que nuestro programa acaba de terminar y pudimos ir evaluando en todo momento cuál era el valor de nuestra variable. Esta herramienta nos va a ser de mucha ayuda durante la ejecución de este curso. Así que de ahora en adelante la vamos a plasmar.